Bloque número 2, Jesucristo. Doctrina número 13. Él es mediador de un nuevo pacto entre nosotros los ungidos y Jehová Dios. Esto está demostrado por los siguientes textos bíblicos que vamos a examinar a continuación. Comenzaremos, por lo tanto, leyendo lo que nos dice Mateo capítulo 26, versículo 28. Aquí leemos en Mateo 26, 28. Porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Este texto bíblico demuestra que fue la sangre de Jesucristo la que validó el pacto que él hizo entre él y sus apóstoles, que según estas palabras estaban tomando la última cena. Una sangre de Jesús que fue derramada a favor de cuantos ejercemos fe en él. Ahora leamos lo que nos dice Marcos capítulo 14, versículo 24. Aquí leemos en Marcos capítulo 14, versículo 24, y les dijo, esto significa mi sangre del pacto que ha de ser derramada a favor de muchos. De nuevo, en este evangelio se transmite la misma idea, que fue la sangre de Jesús derramada en favor de nosotros, la que valida el pacto. Ahora leamos lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Cristo Jesús es mediador entre Dios y toda la humanidad para orarle al Padre. Es decir, si nosotros queremos dirigirnos a Dios hablándole a Él, porque cada persona tiene la facultad y la potestad de dirigirle palabras a Dios. Dios escucha a cualquier ser humano, sin importar que ejerza fe en Él o no, porque Él oye todos nuestros ruegos. Y por lo tanto, Jehová, que escucha nuestras oraciones, lo hace solo a través de su Hijo Jesús, que actúa como mediador. Por lo tanto, Dios sí escucha todas las oraciones, pero es imprescindible reconocer a Jesús como mediador. No solamente al expresarlo en la oración, sino que uno tiene que mostrar respeto por el Hijo de Dios. Tiene que tener la persona la absoluta seguridad de que si no respeta al Hijo de Dios, sus oraciones no son escuchadas y hasta pueden ser ofensivas para Dios. Es decir, a Dios le puede llegar a molestar que alguien le ore si no le tiene respeto al Hijo de Dios. Por esa razón, los judíos hoy en día, en su enorme terquedad de no reconocer a Jesús, y están tan ciegos espiritualmente, no se quieren dar cuenta que ellos en Israel reciben un interminable acoso de sus enemigos, los árabes, los palestinos que rodean a Israel, porque es una maldición que viene de Dios, porque ellos se niegan a reconocer a Jesús, lo cual eso es gravísimo. Y por eso no tienen paz ni van a tener nunca jamás paz. Porque para tener paz con Dios necesitamos reconocer a Jesús. Es imprescindible. Y mire que los cristianos reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Los musulmanes, aunque no creen a Jesús como Redentor, pero aún así lo respetan como profeta. Al menos algo es algo, pero es que los judíos lo rechazan de plano. Eso provoca que Dios no los escuche y que estén permanentemente acosados por sus enemigos. Porque si queremos tener una buena relación con Dios, es imprescindible reconocer a Cristo Jesús como nuestro mediador. Si queremos llevarnos bien con Dios, lo primero que tenemos que hacer es orarle, hablarle. Y para hablarle tenemos que reconocer al Cristo Jesús como nuestro mediador. Así que Jesús es mediador entre Dios y los hombres para orarle.
Ahora bien, si bien es cierto este papel de Jesús como mediador para orarle a Dios, un papel que Jesús desempeña ante todo ser humano que quiera hablarle a Papá Dios, pero respecto al pacto, al nuevo pacto, Jesús es mediador entre los ungidos y Jehová. Porque en el nuevo pacto solamente está brindándose a los que vamos a heredar el reino. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo celebró en la última cena, como hemos leído anteriormente, celebró con el pan y el vino los símbolos de su cuerpo y su sangre perfecto. Y él dijo que esa copa de vino representaba esa sangre perfecta que validaba el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es lo que nos permite tener liberación de pecados. En realidad, el papel redentor de Jesús aplica a toda la humanidad que ejerce fe en él. Es decir, sin importar si uno va a ir al cielo o a la tierra, todos necesitamos ejercer fe en el sacrificio de Jesús para librarnos del pecado de la muerte y obtener vida eterna. Pero en el caso de los ungidos, como esperamos recibir un reino en el cielo, eso solo se puede hacer a través del nuevo pacto, de esa promesa que Jehová nos hace a nosotros los ungidos, y quien valida ese nuevo pacto es Jesús mediante su sangre, porque es la única manera de que podamos heredar el reino celestial. Esta verdad profunda la leemos en Hebreos capítulo 8, versículo del 7 al 13, que vamos a examinar a continuación. Y esto es una profunda verdad bíblica que es imprescindible de tener fe en ella si queremos salvarnos. En Hebreos capítulo 8, versículo del 7 al 13, leemos las siguientes palabras inspiradas por Dios. No lo olvidemos jamás. Dice así: porque si aquel primer pacto hubiera estado exento de falta, no se habría buscado lugar para uno segundo. Porque él encuentra falta en el pueblo cuando dice: mira, vienen días, dice Jehová, y celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no según el pacto que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no continuaron en mi pacto, de modo que dejé de interesarme en ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré, y yo llegaré a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Y de ningún modo enseñarán ellos cada uno a su conciudadano y cada uno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré misericordioso en cuanto a sus hechos injustos, y de ningún modo recordaré más sus pecados. Al decir él un nuevo pacto, ha hecho anticuado al anterior. Ahora bien, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desvanecerse. Estas palabras son muy reveladoras. Dios encuentra fallas en el pacto que él hizo con el antiguo Israel cuando lo sacó de Egipto mediante el profeta Moisés, con aquellos milagros tan impresionantes sobre los egipcios. Y Dios los conduce al desierto y mediante Moisés les entrega la ley y establece con ellos un pacto. Pero ese pacto, según el versículo 9, el antiguo Israel lo quebró, falló, no cumplió con su parte. Eso lo evidencia el Antiguo Testamento, porque el antiguo Israel, después de haber recibido una tierra prometida de bendiciones, una tierra que emanaba leche y miel, donde podían ellos prosperar económicamente, podían ser libres, adorar a Dios, después de un pasado tenebroso de esclavitud en un Egipto pagano lleno de dioses falsos, donde eran aplastados, oprimidos. Después de haber recibido esa liberación y haber llegado a
la tierra prometida. Y ellos durante los siglos que vivieron en la tierra prometida no cumplieron con su pacto. Fueron desobedientes a Dios, adoraron a dioses falsos, violentaron la ley de Moisés, cometieron abusos y pecados imperdonables, como asesinato, adulterio, soborno, corrupción, injusticias, abuso contra los débiles. Todo eso es un testimonio que está escrito en el Antiguo Testamento. Y eso Dios lo consideró como un quebrantamiento de aquel pacto. Por eso es que luego Él lo entrega en manos de los babilonios y de los asirios, quienes a lo largo del siglo VIII, siglo VII a.C., los subyuga y los conquista, como prueba de que el antiguo Israel había quebrantado ese pacto. Y debido a que ellos hicieron eso, acá dice el versículo 9 que Dios dejó de interesarse en ellos. Por eso es que los judíos ya no son pueblo de Dios. Jesucristo mismo lo confirmó. Vuestra casa se les deja abandonada a ustedes, dijo en una ocasión Jesús. Entonces, Dios buscó un nuevo pueblo para hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pueblo empezaría con la casa de Israel y la casa de Judá, es decir, con los judíos. Así fue en el siglo I. La congregación cristiana comenzó primeramente con judíos que ejercieron fe en Jesús. Eran poquitos, pero eran judíos. Y cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos judíos en el Pentecostés del año 33 de nuestra era, con ellos se derramó el Espíritu Santo que los engendró como hijos de Dios. Y es con ellos con los que se celebra el nuevo pacto. Por eso es que es con los ungidos con los que se celebra el nuevo pacto. Los ungidos, que ascendemos a un total de 144.000, escogidos durante estos 20 siglos de la era cristiana, los ungidos tenemos una característica que nos diferencia de los israelitas de la antigüedad. Esa diferencia está escrita en el versículo 10 que hemos leído. Que la ley de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Los israelitas no tenían eso. Tenían la ley de Dios escrita en los pergaminos, en los rollos, en las tablas de piedra. Pero no la tenían en el corazón. Por eso es que cuando leemos en el Antiguo Testamento, muchos israelitas fueron malvados. Desobedecían a Dios. Muchos reyes del antiguo Israel fueron ejemplo de la profunda corrupción que impregnó a aquel pueblo de Dios de la antigüedad, donde se hacían toda clase de pecados graves y toda clase de abuso. Hoy los ungidos no somos así, porque el Espíritu Santo, como nos ha creado por dentro de nosotros una esperanza viva e inmarcesible que está reservada para nosotros en los cielos, esa esperanza ha hecho que en nuestra mente y en nuestro corazón esté escrita la ley de Dios, de tal manera que esta ley es imposible de olvidarla. Es imposible dejarla a un lado. Siempre estará presente en nuestros corazones. Es una llama de fuego que arde por dentro de nosotros y nos impulsa a obedecerla inexorablemente, a pesar de los obstáculos y hasta de enemigos que nos ponen muy difícil a veces obedecer la ley de Dios. Pero aún así el Espíritu Santo es ese combustible inagotable que nos ayuda permanentemente. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita con el Espíritu de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso hace que, como dice el versículo 11, no necesitemos los ungidos que nadie nos diga, oye, conoce a Jehová, oye, acércate a Jehová. No, nosotros mismos tenemos esa iniciativa. Nosotros mismos tenemos ese empuje. Porque dice, todos ellos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Yo puedo decir en mi condición de ungido, yo conozco a Jehová. Lo conozco perfectamente. Lo conozco perfectamente según el testimonio de la Escritura, porque la leo todos los días.
la examino, la estudio y me esfuerzo por aplicarla. Y la comparto. Pero ese fuego, ese afán insistente, es una de las muchas características, porque no es la única, que tenemos los ungidos y que prueba nuestra unción. El versículo 12 dice: seré misericordioso en cuanto a sus hechos injustos y de ningún modo recordaré más su pecado. Porque ¿quién nos libra de nuestros pecados? Es Jesús, mediante su sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Y es la sangre de Jesús, como habíamos leído en Mateo 26, 28 y Marcos 14, 24, la que valida el nuevo pacto. Es esa sangre derramada en favor de nosotros la que hace posible que el nuevo pacto entre en vigor. Y por esa razón es que Jesús es mediador de este nuevo pacto. Jesús es mediador de este nuevo pacto. Entre Él, entre Jehová y nosotros. Y gracias a ese nuevo pacto, nuestros pecados ya nunca más son recordados. Por eso hay algunos que son enemigos de los ungidos y dicen: pero es que tú, mira, tú cometiste este error en el pasado, tú cometiste aquel otro error. Yo les digo: de ningún modo recordaré más sus pecados, dice Jehová. La sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando hay arrepentimiento sincero y genuino, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora, si no queremos aceptar esa verdad que procede del Espíritu Santo, tendríamos un problema nosotros con Jehová. La gran verdad es que Jehová es misericordioso con sus hijos ungidos. No se acuerda de nuestros hechos injustos, que efectivamente hemos podido cometerlo por nuestra imperfección, o quizás incluso por nuestra corrupción espiritual, porque no estamos libres de desviarnos de la verdad. Pero si hay un volverse a Jehová, Él perdona. Gracias a la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado y hace que Jehová no se acuerde más de nuestros pecados. Ahora leamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice: porque Él es mediador de un nuevo pacto, para que, habiendo ocurrido una muerte para la liberación de ellos por rescate de las transgresiones bajo el pacto anterior, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí deja muy claro que Jesús es mediador de un nuevo pacto. Por lo tanto, cuando nosotros afirmamos esta doctrina, Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Pues es que no hay ninguna duda de que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, porque lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Ahora, si no queremos aceptar esta verdad bíblica, aquí tenemos un grave problema nosotros con Jehová. Y por lo tanto, lo que es nuestra obligación, nos guste o no nos guste, es aceptar lo que enseña la Sagrada Escritura, que Papá Jehová nos enseña. Y así dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 9, versículo 15, que Jesús es mediador de un nuevo pacto. Así que no puede venir aquí ningún apóstata a tratar de cambiar la Escritura. No, está muy claro. Jesús es mediador de un nuevo pacto. Y hay que aceptar esa doctrina tal cual es. Ni más ni menos. Jesús media entre nosotros, los que ejercemos fe en Jesús, y Jehová. Para que podamos ser rescatados de nuestras transgresiones gracias a su muerte. Y así poder tener la herencia eterna de la vida. De la vida indestructible. Ahora bien, la esperanza de vida eterna, la Biblia deja claro que solo se ofrece a los que han sido ungidos por el Espíritu Santo. La esperanza de vida eterna en los cielos. Para el resto de la humanidad, la esperanza de vida eterna es aquí en la tierra. Ninguna esperanza es mejor que la otra. Todas tienen la misma validez ante Jehová. Para Jehová la vida es tan valiosa, tanto la que está arriba como la que está abajo.
Pero evidentemente, para los que viviremos en el cielo, la cantidad es limitada, así lo dice la Escritura, 144.000. Nos guste o no nos guste, esa es la verdad bíblica y se acepta. Punto final. De tal manera que los que esperamos vivir en el cielo hemos sido poquitos escogidos a lo largo de 20 siglos. Y se va completando poco a poco esa cantidad. Es a nosotros, a los ungidos, quienes somos beneficiarios del nuevo pacto, porque ese nuevo pacto está validado con la sangre de Jesús y nos permite reinar con Cristo. Lo dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino, para que se sienten sobre los 12 tronos y juzguemos a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, Jesús es mediador de un nuevo pacto, de ese nuevo pacto validado con la sangre de Jesús, que hace posible el perdón de nuestros pecados. Gracias a la sangre de Jesús, que fue derramada en ese madero de tormento donde Jesús agonizó hasta morir, esa sangre preciosa que Él derramó es la que permite legalmente ante Dios que Él nos perdone nuestros pecados. Cualquier clase de pecado. Siempre y cuando haya un arrepentimiento y una fe verdadera, demostrada con nuestras acciones. Y eso posibilita tener vida eterna. Por lo tanto, la doctrina bíblica está muy clara. Jesús es mediador de un nuevo pacto. Entre nosotros los ungidos, porque somos los que tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, y Jehová Dios. Los que no son ungidos, ¿pueden tener la ley de Dios en su corazón? Eso es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. No al grado que lo tenemos nosotros. Algunos que esperan vivir para siempre en la tierra, sin duda, aman la ley de Dios desde lo más profundo de su corazón. Eso es incuestionable. En la época precristiana hubo, según el Antiguo Testamento, muchos ejemplos de personas fieles que tenían la ley de Dios en su corazón, pero nunca al mismo nivel que un ungido. El ungido la tiene grabada, escrita. Hebreos 8:10 dice: las escribiré. Es una intensidad mucho mayor. Así dice la Escritura. Y por último vamos a leer Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, que habla también de esto y que de hecho fue el texto bíblico del cual se basó el apóstol Pablo aquí en Hebreos para hablar sobre el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. No olvidemos que el antiguo Israel fue escogido por Dios para llegar a ser una nación de reyes y sacerdotes. La cantidad de reyes y sacerdotes que produjo en el siglo I alcanzó apenas unas pocas decenas de miles, pero no se llegó ni de lejos a la cifra necesaria de 144.000, que es la que Dios establece necesario para completar el reino de Dios arriba en los cielos. Por eso es que se tuvo que escoger a los gentiles, a los que no eran judíos. Y ni siquiera en el siglo I se alcanzó la cifra. Las persecuciones del antiguo Imperio Romano dificultaron mucho la propagación de la predicación de la palabra de Dios y del cristianismo para poder alcanzar el cupo. Además que según las escrituras, ese cupo de 144.000 se debía de alcanzar hasta que llegara la gran tribulación, la cual todavía no ha sucedido. Y por lo tanto, mientras no llegue, se seguirán escogiendo a cristianos ungidos. Les guste o no les guste a algunos apóstatas. Especialmente de los que están dentro de los testigos de Jehová, que han tenido siempre un odio muy intenso a los cristianos ungidos que no somos parte del cuerpo gobernante. Porque claro, como están acostumbrados a adorar al cuerpo gobernante, parece que el resto de los ungidos somos el desecho de la humanidad. Lo digo por experiencia propia. Que Jehová los juzgue por su iniquidad y por su maldad. Les hago recordar a los enemigos de los cristianos ungidos: no van a sobrevivir al Armagedón. Jesús dijo: al grado que lo habéis hecho a uno de los más pequeños de estos hermanos míos. De los más pequeños, no se olviden. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Último texto bíblico de este análisis.
Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, dice aquí nuestro Padre Jehová. Mira, vienen días, es la expresión de Jehová, y ciertamente celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No uno como el pacto que celebré con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual pacto mío ellos mismos quebrantaron, aunque yo mismo los poseía como dueño marital, es la expresión de Jehová. Porque este es el pacto que celebraré con la casa de Israel después de aquellos días. Es la expresión de Jehová. Ciertamente pondré mi ley dentro de ellos, y en su corazón la escribiré. Y ciertamente llegaré a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Y ya no enseñarán cada uno a su compañero y cada uno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos, aún hasta el mayor de ellos. Es la expresión de Jehová, porque perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Ciertamente son las palabras que habíamos leído en Hebreos. Pablo, de hecho, cita de Jeremías en su carta inspirada. Así que está claro que los israelitas de la antigüedad, cuando fueron sacados de la tierra de Egipto, Jehová hizo un pacto con ellos por medio de Moisés, que fue validada con la sangre de animales, cuando se validó ese pacto, unos 1500 años antes de que Jesús viniera. Y ese pacto los israelitas lo violentaron, no lo cumplieron, porque fueron un pueblo rebelde, se corrompieron, practicaron pecados graves y lo toleraron por mucho tiempo. Y Jehová los rechazó. Esto es una lección importante, no es que por ser pueblo de Dios, una vez salvo, siempre salvo. Aquí hay que obrar la salvación, señores, y cumplir los requisitos bíblicos que son elevados de manera permanente y constante. Si no los cumplimos, así llevemos 30 años cumpliéndolos, podemos perder la desaprobación de Dios. Por lo tanto, los ungidos, que somos beneficiarios de un nuevo pacto, como dice el versículo 31, que acabamos de leer, no debemos de tomar a la ligera este nuevo pacto. No es como aquellos que son parte del cuerpo gobernante que creen ya por ser ungidos, ya están salvos ya ellos son fieles, discretos, santos, inmaculados, sin tacha, ya un poco más y son hasta perfectos, como Adán y Eva. No, eso no es así. Tenemos permanentemente que vigilar nuestra conducta, vigilarnos de no cometer ninguna clase de pecado, porque de hacerlo ponemos en riesgo el nuevo pacto. Y por lo tanto acá dice que Jehová celebra el pacto con nosotros y hay una enorme diferencia entre este nuevo pacto y el pacto de la ley. La enorme diferencia es que el nuevo pacto que Jehová hace con los ungidos es que pone en nuestro corazón su ley, la escribe en nuestro corazón. Eso hace que tengamos esa lealtad exclusiva a la Escritura. Y esa lealtad a la Escritura implica necesariamente lealtad a Jesucristo, nuestro Rey y único gobernante. Porque Jesucristo es nuestro Redentor. Él nos salvó, Él nos compró con su sangre preciosa. Y como ejercemos fe en su sacrificio y obedecemos sus mandamientos, le pertenecemos. Y somos beneficiarios de ese nuevo pacto porque además hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Aunque a algunos apóstatas les duela, y qué bueno que les duela, porque todos los enemigos de Jehová solo pueden estar destinados a sufrir hasta que se mueran. Y una manera de sufrir de los apóstatas es cuando crujen sus dientes, cuando se enrabian, ¿no? Cuando un ungido habla la verdad bíblica. Les duele. Hay una reacción de crujir dientes, de llanto. Es parte de la maldición de Jehová contra estos apóstatas enemigos, convictos y confesos de la fe cristiana teócrata verdadera. Los que realmente tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. Y por lo tanto, ya
Jehová ha perdonado nuestros errores. Ya no se acuerda más de nuestros pecados, porque hemos ejercido fe en su Hijo Jesús. Así que es evidente que Jesús es nuestro mediador entre nosotros los ungidos y Jehová Dios, porque hemos ejercido fe en su sacrificio y además Jehová nos ha ungido con su Santo Espíritu y nos hace partícipe del reino que Cristo nos ha prometido. Por lo tanto, todos estos textos bíblicos demuestran esta impresionante verdad bíblica que defendemos y creemos, que Jesús es mediador de un nuevo pacto entre nosotros los ungidos y Jehová Dios.